¿Alguna vez has ido a un concierto y cantado hasta quedarte sin voz? ¿Has fumado o has estado en la Ciudad de México, en donde el aire es smog? ¿Te has ido de fiesta con tus amigos y tomado más cabellitos de los que deberías? O tal vez simplemente has ido a Six Flags y te arrepentiste de subirte al Superman. Todas las actividades que acabo de mencionar pueden ser un factor desencadenante para una enfermedad muy común, la laringitis aguda. Buenos días, mi nombre es María Isabel Manjarres Ángeles y hoy les daremos una sencilla explicación de lo que es la laringitis aguda. Para comenzar, es importante aclarar qué es una laringitis. La laringitis es el término médico para referirse a la inflamación de las cuerdas vocales. Generalmente, hace que la voz suene ronca y puede incluso hasta hacer que se pierda la voz por completo. ¿Cuáles son las causas de la laringitis? La causa más frecuente de laringitis de corta duración, es decir, una laringitis que dure menos de 3 semanas, es una infección vírica de las vías respiratorias altas, como el resfriado común. La laringitis también puede ir acompañada de una bronquitis o de cualquier otra inflamación o infección de las vías respiratorias altas. La laringitis puede aparecer por el resfriado común y otras infecciones que afectan la garganta, como ya dijimos, gritar o esforzar demasiado la voz, respirar químicos fuertes como limpiadores o gasolina, beber demasiado alcohol o fumar mucho. También puede aparecer por reflujo, que se produce cuando el ácido del estómago retrocede hasta la garganta. Además de la laringitis, hay otros problemas de salud que pueden provocar voz ronca o pérdida de la voz. Por ejemplo, los síntomas pueden aparecer por formaciones anormales de las cuerdas vocales, trastornos musculares que afectan a la laringe o incluso cáncer de garganta. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma más prominente de la laringitis es generalmente el cambio poco natural de la voz. De modo característico, el volumen está muy disminuido. Algunos pacientes pueden incluso presentar afonía. También puede haber ronquera, sensación de cosquilleo o de aspereza y una necesidad constante de aclarar la garganta. Los síntomas varían con la intensidad de la inflamación y suelen evolucionar en unas horas o un día. En las infecciones más intensas puede haber fiebre, malestar general, dolor de garganta y dificultad para deglutir. El edema laríngeo, si bien raro, puede causar estridor y disnea. ¿Hay algo que pueda hacer yo por mi cuenta para que se me quite la laringitis? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer, según cuál haya sido la causa de la laringitis. Si tiene laringitis por haber esforzado demasiado la voz, descanse la voz. Si es cantante o necesita usar la voz para trabajar, es recomendable que considere tomar clases de locución. Un maestro con experiencia puede ayudarlo a aprender a proteger su voz y no volver a esforzarla. Si tiene laringitis por beber alcohol, limite la cantidad de alcohol que bebe. Si la laringitis se relaciona con el consumo de tabaco, lo mejor que puede hacer es dejar de fumar. Si tiene dificultades para dejar el tabaco, su médico puede ayudarlo a encontrar la solución. Si tiene laringitis por haber respirado un químico fuerte, evite ese químico. Si no es posible, al menos asegúrese de que entre mucho aire fresco en el lugar donde se trabaja con los vapores. Si tiene laringitis por reflujo, tome medidas para prevenir el reflujo, como por ejemplo, tome medicinas para el reflujo si su médico se lo recomienda, evite alimentos que empeoran los síntomas, como por ejemplo alcohol, café y chocolate. Si fuma, deje de hacerlo. Consuma varias comidas pequeñas cada día en lugar de 2 o 3 comidas abundantes. ¿Debo consultar a un médico? Eso depende de la duración de sus síntomas y de si tiene otros síntomas además de voz ronca. La mayoría de las personas con laringitis mejora por sí sola en 2 o 3 semanas. Si tiene la voz ronca o no tiene voz durante 2 semanas o más y no parece mejorar, consulte a su médico. También debe consultar a su médico si además del dolor de garganta presenta al menos 38.4 grados centígrados de fiebre y si el dolor de garganta es agudo y no comienza a mejorar después de 5 a 7 días. ¿Es necesario que me realice pruebas? Por lo general, el diagnóstico es clínico, se basa en los síntomas característicos y en los cambios de voz. Si su médico no sabe bien cuál es la causa de sus síntomas o si los síntomas ya duraron más de 3 semanas, se recomienda realizar una laringoscopía, que es un procedimiento en el que el médico inspecciona el interior de la garganta con un espejo o con un tubo delgado y flexible con una cámara pequeña en la garganta para observar justo la laringe. ¿Cómo se trata la laringitis? Eso depende de la causa. Suele ser sintomático ya que en la mayoría de los casos la laringitis es secundaria a un resfriado u otra infección leve. La laringitis viral no cuenta con ningún tratamiento específico.
El reposo de la voz y las inhalaciones de vapor alivian los síntomas y favorecen la resolución. La cesación del hábito de fumar y tratamiento de la bronquitis aguda o crónica pueden aliviar la laringitis. No se recomienda el uso de tratamiento antibiótico en los casos de laringitis aguda, ya que las infecciones bacterianas son raras. Según la causa presunta, puede resultar beneficioso los tratamientos para controlar el reflujo gastroesofágico, la bulimia o la laringitis inducida por fármacos. ¿Qué hacer si mi hijo tiene laringitis? Algunas de las cosas que causan laringitis en adultos también las causan en niños. Por ejemplo, los niños pueden tener laringitis por una infección en la garganta o por un resfriado. Sin embargo, ellos pueden tener voz ronca por muchas otras causas. Por ejemplo, a veces los niños desarrollan bultos en las cuerdas vocales o tienen defectos congénitos que afectan la laringe. Consulte a su médico de inmediato si su hijo tiene dificultad para respirar o tiene dolor u otros síntomas que parecen empeorar rápidamente. También debe consultar a su médico si su hijo tiene laringitis durante más de 2 semanas. Si la laringitis empeora o dificulta la interacción de su hijo con los demás. Si su hijo tiene laringitis o una molestia o dolor en la garganta que mejora pero luego vuelve a aparecer. O si su hijo es un bebé, llame a su médico apenas note los síntomas. El médico le dirá qué hacer.